Buenos días a todo el pueblo de Dios, un placer poder compartir nuevamente con ustedes la palabra de Dios para tu vida, para la iglesia, para todos mis hermanos y amigos. Y vamos a orar primero que todo para poner este tiempo en manos del Señor, que sea Dios hablando en nuestras vidas en esta preciosa mañana. Padre, te damos gracias por tu misericordia, porque son nuevas cada mañana. Pedimos tu presencia en este lugar, que tu Espíritu Santo descienda ahora, Señor Dios, y sea en estos momentos dándonos la sabiduría para compartir tu palabra. Llénanos de gozo, Señor, para transmitir la palabra y para recibirla, Señor, en esta preciosa mañana, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Espíritu Santo. Oh, gracias, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso. Permite que esta palabra sea edificación, exhortación y consolación para mis hermanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Quiero hablar de un mensaje titulado El poder del perdón. El mensaje se llama El poder del perdón. Y está basado en el libro de Mateo, capítulo 18. Quiero que usted vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 18, versos 23 al 35. Mateo, capítulo 18, versos 23 al 35 dice de la siguiente manera. Los dos deudores. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Gloria al Señor. El Señor nos continúa bendiciendo a través de su palabra. Esta parábola viene de un contexto muy particular, y es que Jesús en uno de sus contextos habla sobre la oveja perdida, la oveja que se pierde, y él va a buscarla, la pone sobre sus hombros y la lleva al redil, hablando de perdón. Luego viene también cómo se debe perdonar a su hermano, al hermano. Está en el contexto cómo se debe perdonar a su hermano, y es el pasaje cuando Pedro pregunta: Señor, ¿hasta cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Y Jesús le responde: no te digo 7, sino 70 veces 7, no queriendo decir que eran 490 si hacemos la multiplicación, sino queriendo decirle: siempre que puedas hacerlo, siempre debes perdonar a tu hermano. Quiero dividir este tema
en varios puntos. El primero punto, una deuda impagable. Primer punto, una deuda impagable. Vamos a leer los versos 23 al 25, que dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Una deuda impagable. Dice que habían dos deudores. Uno que debía 10,000 talentos y el otro debía 100 denarios. Dos monedas completamente diferentes. El talento era una de las monedas más representativas o costosas, que no tenían acceso a todo el mundo. Así que este hombre le suplica, le ruega para que no lo metan preso, para que no le vendan a sus mujeres y a sus hijos, porque era una costumbre también, ¿verdad? En los esclavos era una costumbre cuando se debía algo y la persona no tenía con qué pagar, muchas veces tenía que responder con su misma familia, quedando como esclavo de aquella otra persona. Recordemos el caso, en el Antiguo Testamento hay un caso donde una viuda, ¿verdad?, va rogándole al profeta Eliseo que su esposo que había muerto le había dejado una deuda y los acreedores se le querían llevar a los hijos como esclavos. Entonces Eliseo le hace un milagro con el aceite. Recordemos el pasaje del aceite de la viuda. Entonces esto no es una costumbre y este hombre pues tenía esta problemática. Ahora yo quiero que veamos por qué era una deuda impagable. Estamos hablando que este hombre debía 10,000 talentos. Vamos a hacer una aproximación, ¿verdad? Un talento, escuche bien, un talento equivaldría a 6,000 denarios. Un solo talento equivaldría a 6,000 denarios. Ahora bien, un denario, para los matemáticos, un denario equivaldría a un día de una jornada laboral, o sea, de un obrero. Un obrero trabajaba un día y le pagaban un denario. Un denario. Ahora bien, si un talento equivaldría a 6,000 denarios, quiere decir que para una persona obtener un denario tendría que trabajar 6,000 jornadas o 6,000 días. Estamos hablando de un aproximado entre 18 o 20 años de trabajo para conseguir un talento. Escuche eso, un solo talento. El asunto aquí es que este hombre no debía un talento, debía 10,000 talentos. O sea que estamos hablando de que este hombre tendría que trabajar aproximadamente unos 200,000 años para pagar esa deuda. ¿Quién podría hacer eso? O sea, 200,000 años. O sea, lo que Jesús está marcando ahí, que se va al extremo como siempre, ¿verdad? Muchas veces, en muchas ocasiones en la palabra, es dándonos a entender que era una deuda impagable. No le alcanzaba la vida para pagar la deuda. Ahora, la Biblia no dice, no registra cómo hizo este hombre para deber tanta cantidad de dinero, porque no es la idea central de lo que quiere mostrarnos. Lo que quiere mostrarnos en esta parábola es que la deuda era una deuda impagable. Impagable. Este hombre no tenía cómo pagar esta deuda. Este hombre se postra y el Señor, el amo, le perdona la deuda. O sea, para contextualizarnos,
el hombre, el ser humano, Dios le dio la vida. Lo colocó en un lugar de autoridad en el huerto del Edén. Pero a causa del pecado vino la muerte espiritual y también entró la muerte física. La muerte espiritual, que es la separación de Dios con el hombre. Y la muerte física, que es la separación del alma y del espíritu del cuerpo. Ahora, o sea, no se puede pagar una deuda. El hombre no podía pagar una deuda y por eso estaba sentenciado a muerte. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Y ninguno había podido vencer la muerte. Nadie había podido vencer la muerte. La paga del pecado es la muerte, una deuda de condenación eterna impagable. Porque tenía que ser alguien perfecto, sin mancha, alguien sin pecado. Y no había una persona aquí en la tierra. Era una deuda impagable. Así que analicemos bien por dónde va la historia. Y pasemos al punto número 2. Punto número 2, una deuda cancelada. Punto número 2, una deuda cancelada. En el versículo 27 nos dice de la siguiente manera, verso 27. El Señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda. Ahora bien, movido a misericordia, por su misericordia, por su gracia, Dios nos perdonó a toda la humanidad, a todos nosotros, a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Solo su sangre derramada en la cruz, sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Solo a través del derramamiento de la sangre de Cristo, y solamente Él podía vencer la muerte, porque Él no había pecado, la muerte no podía sujetarlo. Porque la paga del pecado es muerte. Pero Él no había pecado, así que la muerte no podía sujetar a Cristo, no podía al Hijo de Dios. Y gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, hubo algo maravilloso, una gracia especial. Y Dios nos perdonó la deuda. Dios canceló la deuda a través de su sangre. Por precio de sangre la deuda fue cancelada. Cuando alguien te perdona una deuda, cuando alguien tú te sientes como descansas, cuando te tienen la llamadera del banco, te tienen una llamadera de aquella persona y tú dices, y son hasta las 10 de la noche y hay una contestadora que está, que mira, y no sé cuándo, y tú estás como todo, que te tienen ya, que no sabes qué hacer. Y de pronto un día cualquiera dejan de llamarte. Tú dices, ¿qué pasó aquí? ¿Será que esta gente se cansó? Pero algún día te enteras de que ese perdón fue porque alguien pagó tu deuda. Siempre alguien paga. La gente dice, tengo una beca, pero alguien paga esa beca. Hay un subsidio, pero alguien paga ese subsidio. Amén. Siempre alguien paga. El perdón tiene que ver mucho con la restitución. Gracias al sacrificio de Cristo, Dios pudo perdonar nuestros pecados. Una deuda que era impagable, Dios nos perdonó. Deuda saldada, deuda cancelada. Amigo, hermano que me está escuchando, ahora somos salvos, perdonados, liberados. Tenemos vida eterna en Cristo Jesús a través del perdón de Cristo. Por eso es que hay un poder tremendo en el perdón. Maravilloso, wow.
Yo creo que Cristo se merece un aplauso ahí en tu casa donde estés. Dale un aplauso fuerte al Señor porque Él te perdonó esa deuda. Él canceló, Él saldó esa deuda gracias a Cristo Jesús. Y esto me lleva al punto número 3. Ahora te toca a ti perdonar. Punto número 3. Ahora te toca a ti perdonar. Repasemos el primer punto, una deuda impagable. Una deuda impagable. Punto número 2, una deuda cancelada. Y el punto número 3, ahora te toca a ti perdonar. Leamos el verso 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Ya estuvimos haciendo una aproximación que aquel tipo, la deuda que tenía ese tipo tenía que pagar, tenía que trabajar más o menos como unos 200,000 años y se la perdonaron. Ahora ese mismo tipo encuentra a un consiervo que también le debe una plata. ¿Pero cuánto le debe? 100 denarios. Decíamos ahora rato que un denario equivaldría a un día de trabajo. Quiere decir esto que este hombre en 100 días de trabajo podía pagar la deuda. O sea, que era una deuda, 100 días de trabajo, 100 días aproximadamente, estamos hablando de 3 meses y 10 días más. O sea que en pocas palabras era una deuda que sí era pagable, sí se podía pagar. O sea que comparada con la otra deuda no era nada. No era nada comparada con la otra deuda, que eran casi 200,000 años. Acá estamos hablando de 3 meses y 10 días apenas para pagarla. Pero este hombre lo cogió y no le quiso perdonar la deuda y lo metió preso. Escuche esto. Usted dirá, qué bárbaro ese tipo. Oye, qué tipo tan cruel, pensarán muchos. Los otros consiervos estuvieron indignados. Se lo contaron al patrón, al amo, y le dijeron, mira, ¿te acuerdas de aquel tipo que tú le perdonaste la deuda? Pues bien, cogió a otro que apenas le debía 100 denarios y no lo quiso perdonar y lo metió preso. Y aquel hombre, dice la Biblia, que dijo, se molestó, ¿verdad?, por la situación que estaba pasando y llamó al siervo, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda que tenías conmigo te la perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú hacer lo mismo también con aquella persona que te debía unas cuantas pesos apenas? Y cogió y lo echó a la cárcel y a los verdugos. Vamos acá. Lo que Cristo quiere enseñarnos aquí es que Él te pagó una deuda que era impagable. Él canceló una deuda que era impagable, te la perdonó, te perdonó una deuda que era impagable. No había forma de que tú y yo la pagáramos. Estábamos a una condenación eterna, una muerte espiritual y una condenación eterna. Ahora, ¿cómo nosotros no vamos a poder también perdonar a otras personas si ya Dios nos perdonó una deuda que era impagable? Hay gente que Dios le quiere hablar esta mañana. Debe ser libre de esa opresión. Tal vez no has perdonado a tu papá que te abandonó. No has perdonado a tu mamá que te abandonó. No has perdonado a un ser querido que te traicionó hace 10 años y que ya vive hasta con otra persona y todavía tienes el resentimiento por dentro. ¿Sabes? Dios te perdonó una deuda impagable. Tú debes también perdonar. Tú debes también perdonar. Y por eso cuando dice la Biblia que lo echaron a los verdugos, ¿qué significa eso, mis queridos hermanos?
no es más que cuando tú no quieres perdonar, dice que así también hará mi Padre con los que no quieran perdonar, también te echarán a los verdugos. Esa palabra en hebreo es castigadores, disciplinadores. Pero ¿qué es lo que quiere decir eso realmente? En contextualizándolo a nuestra época. Es que vivirás una vida llena de resentimiento. Tendrás una puerta abierta siempre para el resentimiento, para el odio, y habrá una carga dentro de ti que la llevarás encima todo el tiempo, que te llevará y te puede llevar a una raíz de amargura. Y ese verdugo te estará atormentando siempre, mientras la otra persona ya está de pronto hasta feliz y contenta. Tú cada vez que mencionan el nombre de esa persona enseguida te transformas y enseguida comienzas algo por dentro de ti. Ya no eres el mismo cuando oyes hablar de esa persona, porque llevas el verdugo por dentro, llevas el resentimiento, llevas el odio por dentro, y tú necesitas ser libre esta mañana. Llevas la carga encima. Tú lo llevas cargado a él encima. Pastor, ¿cómo así? Quiero ponerte un ejemplo que ponía mi pastor Luis. Tenía un ejemplo clásico. Un hombre llevaba un bulto encima, pesado, y iba a un trayecto muy retirado. Y un hombre pasó en una camioneta y pues lo vio y le quiso dar un aventón, un chance, como decimos nosotros acá en la costa, un chance, un empujón, dicen por ahí en otra parte, y le dijo: súbase. Esa estaca de atrás, camioneta, el tipo se sube en la parte de atrás y el hombre le da la camioneta. Cuando lleva un trayecto, el tipo andando, se le da por mirar en la parte del vidrio hacia atrás, en el espejo hacia atrás, y se da cuenta que el hombre está en la camioneta, pero sigue con el bulto encima del hombro, a pesar de que estaba en la camioneta. Nunca lo bajó, seguía con la misma carga encima. ¿Qué nos enseña esto? Que muchas veces vamos en el viaje, como esta camioneta, pero seguimos con el bulto encima, seguimos con la carga encima, seguimos con el resentimiento encima. Vamos en la camioneta de la vida, pero con el resentimiento encima. Vamos aún en la camioneta de la iglesia y cantamos y adoramos a Dios y escuchamos la palabra, pero estamos con la carga encima, con el odio, con el resentimiento encima. Es que, pastor, usted no sabe lo que me hizo, pero llevas esa carga encima y Dios quiere hacerte libre. Tienes que soltar esa carga en el nombre de Jesús. Es una decisión. Yo voy a esperar, pastora, que yo tenga ese sentir, ese deseo. Yo no sé si algún día tendrás ese deseo, pero tendrás que tomar una decisión si quieres ser libre en el nombre de Jesús. Es una decisión. Esta mañana Dios quiere hacerte libre. Hay un verso en la Biblia que dice: en cuanto dependa de ti, estaré en paz con todos. Porque a veces no depende de ti. La otra persona a veces no quiere perdonarte, pero tú sí debes perdonar. Ya, problema de la otra persona con Dios, pero tú sí debes perdonar. Debes soltar todo odio, todo resentimiento. Perdona a tu papá, ya está bueno. Suelta esa carga. Perdona a ese ser que te hizo daño. Hay gente que dice: yo no soy Dios para perdonar. Que lo perdone Dios, yo no soy Dios para perdonar. Eso es una ecuación incorrecta. El asunto no es decir que yo no soy Dios para perdonar. La ecuación es diferente. Es si Dios, que es el más grande, el más poderoso, el eterno, el creador, el soberano, se bajó del trono para perdonarnos una deuda
se humilló hasta lo sumo y muerte de cruz para pagarte, para saldar una deuda que era impagable, para perdonarme a mí, para perdonarte a ti. ¿Quién somos nosotros para no perdonar? Esta es la ecuación correcta. Este es lo que quiere decir la parábola de los deudores. Si el deudor, si el hombre perdonó una deuda impagable, ¿por qué el otro no pudo pagar? Si eran unas cuantas, comparada con la otra deuda no era nada. Mira, eso que te hicieron, comparado con la deuda de nosotros impagable, no es nada. Merecíamos la muerte eterna, pero Dios nos perdona. ¿Cuánto más nosotros también debemos perdonar a los que nos ofenden? Jesucristo nos dio ejemplo. Cuando aún en la cruz dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. He descubierto y me he dado cuenta, preguntando, una de las causas por qué no perdonamos o no pedimos perdón, es una palabrita que se llama orgullo. Es una palabra pequeña pero tremenda. Orgullo. Pastor, sí. No perdonamos, a veces no perdonamos. A veces no es solamente por la herida, porque estás herido, por el dolor. A veces por una palabra que se llama orgullo. Estoy hablando de a veces, es por el orgullo. Somos orgullosos. Yo voy a rebajarme yo. Ya. Si fue el que me la hizo, si fue el que me dejó, si fue el que me abandonó, no voy a llamar nada. Si quieres que me llame. Orgullo. Por algo Jesucristo dijo que aunque fuera otra persona quien te ofendió, seas tú quien vayas a pedir perdón. Porque Jesucristo es muy sabio y sabía que la carga la lleva la otra persona, no el que ofendió, sino la otra persona que tiene el resentimiento. Y el orgullo no nos deja perdonar. Uno dice: ahora que llegue allá le voy a pedir perdón. ¿Cuántas veces tú no has pensado eso? Vamos a ser sinceros, las parejas que están en casa, me están escuchando en esta hora. ¿Cuántas veces tú no has dicho: bueno, esta noche le voy a pedir perdón? O ahora que llegue le voy a pedir perdón. Pero cuando llegas y vas a hablar, pero no sale. ¿Y por qué no sale? Porque hay un orgullo allá adentro. Y porque nadie quiere ceder. Porque hay orgullo en el corazón de la persona. Y a veces hasta peor. Vas a pedir perdón y terminas peleando más todavía. ¿Cuántas veces no pasaba eso? Tú vas a pedir perdón y terminas peleando más todavía. Y después terminas diciendo: yo sabía. Eso es que no quería decir nada. Pero ¿sabes una cosa? Hay poder en el perdón. El poder del perdón de Cristo nos salvó, nos restauró, nos libertó. El poder te libera, mi hermano. El poder hace que se rompa esas cargas. Ese azote se tiene que ir. Esos verdugos tienen que huir cuando tú comienzas a perdonar. Tú cierras las puertas para que esos verdugos no lleguen más. Y ese azote tendrá que irse, ese resentimiento, ese odio que te lleva a la depresión, que te lleva muchas veces, te lleva a la amargura. Pero esta mañana es tiempo de perdonar, tiempo de ser libre en el nombre de Jesús. Conclusión del mensaje. Primera conclusión: había una deuda impagable.
Había una deuda impagable y solo Cristo la pagó por nosotros. Estábamos condenados a la muerte, pero Cristo pagó esa deuda que era impagable. La segunda conclusión es que debemos perdonar también nosotros. Segunda conclusión, debemos perdonar también nosotros. Si ya Cristo perdonó, nosotros también debemos perdonar. Si Dios nos canceló una deuda tan grande, ¿cómo tú no puedes perdonar una deuda más pequeña? La ecuación correcta no es decir que Dios es el único que perdona, no. La ecuación correcta es, si Dios perdonó, que es el más grande, ¿por qué nosotros no? Que no somos nada. La tercera conclusión es que hay una opresión en la falta de perdón. Hay una opresión en la falta de perdón. Hay una carga, hay un resentimiento, ahí se crean muchas cosas en la falta de perdón. Y una última conclusión, eres libre cuando perdonas. Cuarta y última conclusión, eres libre cuando perdonas. Eres libre de los verdugos. Eres libre del resentimiento. Eres libre de la carga que llevas encima. Hay poder en el perdón. Gloria al Señor. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo que hemos tenido. Y hoy vamos a orar. Yo quiero que tú ahí donde estés, en estos momentos, cierres tus ojos. El Espíritu Santo te ha hablado en esta mañana. El Espíritu Santo ha tocado tu vida esta mañana. Quiero que tú en estos momentos ores conmigo, pidiendo perdón al Señor y pidiendo perdón, que perdones a quien debas perdonar. Sea a tu papá, a tu mamá o a cualquier otra persona que te haya hecho daño, es tiempo de perdonar. El perdón te hace libre, así que hay poder en el perdón. Vamos a orar. Ora conmigo esta mañana. Padre Celestial, te doy gracias por perdonar mi deuda. Gracias, Señor Dios, por darme salvación y vida eterna. Hoy te pido perdón, Señor Dios Padre. Ayúdame a perdonar. Ayúdame a perdonar a aquellas personas que me hicieron daño en esta mañana. En el nombre de Jesús, hoy perdono a mi papá. Hoy perdono a mi mamá, Señor Dios. Hoy perdono a aquel hombre. Hoy perdono a aquella mujer que me hizo daño, Señor Dios Padre. Hoy, Dios, cierro estas puertas en mi vida. Hoy perdono, Señor Dios, y te pido que a través del poder de tu perdón me hagas libre, Señor Dios, de toda opresión, de toda carga, Señor, en mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios porque ha sido una palabra de edificación y de bendición para tu vida. Yo quiero que nos puedas seguirnos, ¿verdad? Por nuestras transmisiones, por Facebook, por YouTube, en la página de Iglesia de Restauración Adonai. Entonces nos vemos en una próxima oportunidad, si no ha venido Cristo. Bendiciones para todos.